Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar aquí glorificando el nombre del Señor con su ayuda. Ruego al Señor, como siempre, que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien de salud, que se encuentren fortalecidos en el Señor, llenos de sabiduría y de entendimiento para la gloria de nuestro Dios y para que sepamos cómo conducirnos en la casa del Señor. Amén. Así que una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes y que el Señor les ayude y les fortalezca y les llene como siempre de su sabiduría. Amén. Porque sabemos de antemano que la sabiduría del hombre es solamente para su propio beneficio y al mismo tiempo en muchas ocasiones para su propia perdición. Pero la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia que proviene de nuestro Dios siempre va a ser para la gloria de su nombre y para beneficio de nuestras almas. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos, mis amados hermanos y amigos de las redes sociales? Y le pedimos a nuestro Dios que nos ayude una vez más en este día, que Él pueda fortalecernos en el entendimiento de su palabra y así incluso físicamente que pueda fortalecer nuestros cuerpos para que tenga salud y fortaleza y que al final de cuentas todo esto conlleve a la glorificación del nombre de nuestro Dios por todos y cada uno de nosotros. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Primero que nada, como siempre, Señor, deseamos suplicarte en este primer día de la semana por ese perdón, Señor, por tu misericordia, por tu bondad sobre nosotros, para que en todas las cosas que hayamos incurrido en pecado en contra tuya o en contra de tu iglesia o alguno de tus pequeñitos, tú puedas perdonarnos, Señor. Ayúdanos siempre a hacer lo correcto, lo justo, lo santo, lo agradable delante de ti, pero aún en los momentos en que por alguna razón, por alguna circunstancia no lo hacemos, que tu perdón y tu misericordia sea sobre nosotros, como dice tu palabra, cada mañana, ayudándonos tú, Señor, a ser sabios y entendidos, a rendirnos delante de ti, a tirarnos de rodillas en tu presencia y suplicarte, Señor, que perdones todos y cada uno de nuestros pecados. Gracias a ti, a tu amor y tu misericordia, Señor, millones de personas hemos podido ver un nuevo amanecer en este año 2024. Y te suplicamos de todo corazón que permitas que sea así hasta que todos y cada uno de nosotros podamos rendirnos a tus pies, para que el día en que nosotros moramos podamos estar en tu presencia para siempre, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El día de hoy es Ahora Veo. Ahora, ahora los veo, aunque no los veo, ustedes me ven a mí. Ahora veo. El título de nosotros viene basado igual en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 25, aunque en este caso en particular vamos a utilizar para acompañarlo el versículo 24 para la gloria de Dios. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Estamos en ese bloque de versículos donde los fariseos interrogan al ciego que había sido sanado por nuestro Señor Jesucristo. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Pero en el versículo que nos vamos a enfocar es precisamente en el versículo 25, que dice así. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Gloria al Señor. Como nosotros podemos ver, mis amados hermanos y queridos amigos de las redes sociales, todavía seguimos en esa incertidumbre que estaba pasando este ciego, o más bien, ya no era ciego, por supuesto, este hombre que había nacido ciego desde su nacimiento, ¿no?
Incertidumbre en el sentido de que los fariseos, como dijimos la semana pasada, a pesar de que habían ya tenido la confirmación de que él verdaderamente era el hijo de estos padres, que verdaderamente había nacido ciego, que incluso no solamente sus padres podían dar testimonio, sino más bien la comunidad alrededor, los vecinos, aquellos que incluso lo miraban pidiendo limosnas, ¿no? Tal vez en algún lugar, en alguna sinagoga, pues todos ellos podían dar testimonio que verdaderamente era el hombre, por la razón posible que lo habían llevado tal vez para tener una explicación de qué era lo que había sucedido espiritualmente hablando en la vida de esa persona, no precisamente para que en este caso en particular pudieran inquirir en más maldad y más injusticia en contra de Jesucristo, aunque algunos lo pudieran haber hecho por eso, ¿no? Porque nuestro Señor por lo regular le gustaba, al menos en la Biblia, que quedara plasmado que en el día de reposo es donde Él mostraba con mayor frecuencia su misericordia. Así que le digo, en este caso en particular vemos a este hombre una vez más siendo interrogados por estos líderes religiosos, e incluso en el versículo anterior les dicen da gloria a Dios, como diciéndole queremos que nos digas la verdad. No sabemos si lo hicieron con la intención de decirle a él niega que Jesús te hizo el milagro. Di que él es un farsante, di que tú no eras ciego, o como decían algunos, que usaste algún mejurgio, ¿no? Para poder recibir la vista. Pero más sin embargo, este hombre, ¿no? El Señor, como siempre, cumpliendo a su palabra y obviamente desde tiempo temprano cumpliendo su promesa, como cuando les dice en algún momento oportuno a los discípulos, ¿no? Que no pensemos literalmente en lo que vayamos a responder a las personas, porque en el momento apropiado Él nos daría lo que habríamos de decir, aunque fuéramos ante los gobernantes, y no solamente por Él, sino también por el Espíritu de Dios, ¿no? Y lo vemos reflejado precisamente aquí, donde vemos que este hombre, obviamente, al final de cuentas, no planea decirle las cosas porque él es el interrogado, él acaba de pasar una experiencia muy gratificante para su vida, ¿no? Física, y al final de cuentas, o sea, él no iba a planear decir esto, aquello, premeditado para defender a Jesús, porque al final de cuentas ni siquiera conocía verdaderamente quién era Jesús, como él mismo nos lo va a narrar incluso, o más bien el Señor nos lo va a narrar a través de su palabra más adelante, en los versículos más adelante. Y este hombre, obviamente, que el Señor en su misericordia le da sabiduría, en este caso en particular, para hacer una defensa a la respuesta, o más bien a la pregunta que estos hombres le hacen con maldad y con prejuicio, para salir de ella sin tener, en este caso en particular, ningún roce personal, ¿no? Ellos les dicen, da gloria a Dios, sabemos que este hombre es pecador. Y ya para entonces él ya sabía que si declaraba que Jesús era el Mesías, iba a ser expulsado, pero más sin embargo, este hombre, a pesar de lo que sabía, él más sin embargo no negó lo que verdaderamente había pasado en su vida particular, ¿no? Este hombre les contesta y le dice, es que si este hombre es pecador, pues no lo sé, sencillo, y no lo sabía, y dijo una respuesta muy sabia, perdón, iba a decir una palabra diferente, una respuesta muy sabia, muy sutil, pero que al final de cuentas era la mera verdad. O sea, estaba justificado delante de Dios, no mintió, no dijo algo exagerado, no le agregó ni le quitó nada a una respuesta sabia, ¿no? Sino todo lo contrario. Podemos ver que el Señor le pudo haber dado sabiduría de alguna forma u otra para confrontar a estos hombres. Y le dice que si es pecador, no lo sé.
Y en realidad no lo sabía, no conocía a Cristo. Él no anduvo con Cristo como anduvieron los discípulos, no andaba con Él para arriba y para abajo, día y noche, no estaba en el momento en que se ponían a orar o a clamar al Señor o cuando se apartaban al monte, no anduvo con ellos cuando estuvo haciendo los milagros, etcétera, etcétera. No anduvo con Jesucristo las 24 horas del día, si pudiéramos decirlo así. Así que Él literalmente no conocía quién era Jesús, porque de hecho pues ni siquiera lo había visto, ¿no? Ni siquiera sabía, lo conocía, ni siquiera lo conocía de vista como para decir, bueno, me parece como que está medio, tiene cara de mal encachado por ahí, pero no parece muy pecador, parece como que hace un poco de cositas por ahí. No, él ni siquiera de vista lo conocía, así que él dijo una verdad muy grande que dijo, no conozco que este hombre sea pecador. Pero más sin embargo, lo que llama la atención es que no solamente se queda con dar respuesta a esa pregunta, o sea, indirectamente no les contestó la pregunta que los líderes religiosos esperaban, él les dice otra cosa y termina diciéndoles que si es pecador, no lo sé, no lo conozco, pero una cosa sí sé, y eso es lo que llama la atención. Y lo que sí sé es que antes yo era ciego, pero ahora puedo ver. Por eso el título de la clase de hoy en día se llama Ahora veo, porque es literalmente las palabras de este hombre. Antes era ciego y ahora veo. Si bien podemos decir que él no anduvo con los discípulos o con el Señor en ningún momento oportuno como para dar buena declaración de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que sí podemos ver y que nos maravilla es que este hombre literalmente y físicamente era una persona que no podía ver durante muchos años. Y el hecho de que él no dijera nada más que antes era ciego y ahora veo, implica, aunque indirectamente, porque la Biblia no lo dice con estas palabras, pero implica que les está diciendo él a los fariseos, en contrarrespuesta al pensamiento de ellos, que le dice, si es pecador, no lo sé, lo que sí sé es que antes era ciego, Jesucristo escupió en la tierra, hizo lodo, una vez más, me untó los ojos y ahora veo, en una versión corta, ¿no? Antes era ciego, ahora veo, pero ¿cómo ve ahora? Y eso es lo interesante. Él no está diciendo, antes era ciego, pero me comí 20 zanahorias enteras, otras picaditas, otros en jugo, incluso le añadí remolacha o betabel y voilà, como el Big Bang, ¿no? De aquel simio que se hace hombre, pero antes de ser simio y hombre, todo apareció de la nada. No, nada de esas boberías, no, nada de esas tonterías, ¿no? Que el mundo enseña por ahí. No es que incluso el hombre diga, oh, pues es que estaba tomando el sol y de repente, ¡pum!, ya pude ver todas las cosas. O es que me comí una botella de aceite y estuve haciendo mis mejurgios, visité por ahí a los brujos, a los hechiceros, me hicieron ungüento, me bañaron con sus remedios, o fui a un doctor y me puso ciertas inyecciones y al final de cuentas todo eso me ayudó y ahora veo. Nada de eso. Él sigue firme en su respuesta. Él sigue firme en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque era una experiencia vivida por ese hombre. No es algo secundario, ajeno a su vida, que alguien le comente y le cuenta, mira, pasó este milagro, hubo una persona que pasó así, le pasó esto, el Señor le abrió los ojos, etcétera, ¿no? Sino más bien él era en primera persona, la persona afectada por ese milagro poderoso que nuestro Señor Jesucristo hizo sobre su vida, ¿no? Así que para él no habría nada que contar sino solamente la verdad. Aunque literalmente y tristemente tengo que contar que también hay personas que pudieran haber hecho todo lo contrario, ¿no? Como en un momento oportuno lo dijo Pedro, ¿no? Oh, no, yo no lo conozco, dice, ¿no? Cuando se le preguntó, cuando nuestro Jesucristo ya había sido apresado y estaban a punto de torturarle y de hecho ya habían empezado a torturarle y le decían, tú eres de ellos. Dice, no, yo no soy, dice.
Y en la otra ocasión dice, no, pues es que tú habla, te declara, hombre, te digo que no lo conozco. Y dice la Biblia que hasta con maldición llegó a negar a nuestro Señor Jesucristo. Y que incluso, a pesar, ¿no?, de ya haber visto milagros sobre su suegra, que ella estaba enferma en casa con fiebre, dice la Biblia, Jesucristo la tocó, la sanó y la señora empezó a servirles, ¿no? Pero no solamente se queda en la antigüedad, en los tiempos de hoy en día también, igual de la misma manera. Yo me recuerdo hace muchos años atrás, yo estaba jovencito todavía, y yo recuerdo que salió por ahí en las noticias, que yo no las vi, les soy sincero, yo no las vi, pero resulta que salió en las noticias que ya habían encontrado la cura para el SIDA. Y yo me sorprendí, yo era joven, yo tenía a lo mucho tal vez 13, 14 años de edad, posiblemente más, no lo recuerdo, pero era bastante joven. Entonces, cuando sucedió eso, pasó por todos los medios sociales, por todos los medios, perdón, en aquellos tiempos eran los medios locutores, ¿no? La radio, la televisión, que por fin habían encontrado la cura para ese mentado SIDA. Ahora bien, no fue sino hasta años y años después, que ya estábamos en el Instituto Bíblico, cuando recién conocí a Cristo, que ahí me entero que en una ocasión el Señor mandó a un hombre, en este caso en particular a un enfermo, que le estaban haciendo toda clase de estudios y toda clase de tratamientos. Este hombre tenía SIDA. Y al final de cuentas, un hombre de Dios fue enviado por Dios y le dio el mensaje que Dios quería o tenía que darle a este hombre. Y resulta que el hombre de Dios le dijo a este hombre enfermo, Dios dice que Él te puede y te quiere sanar del SIDA. Pero dice Dios que lo único que Él quiere es que tú les digas, cuando te hagan preguntas los medios de comunicación y los demás, incluyendo los científicos, que tú les digas que fue Dios quien te sanó. Y el hombre, obviamente, sufriendo, ¿no?, muriéndose por el SIDA, que solamente Dios y él saben si le estaba carcomiendo las manos, los pies, el cuerpo, como se han visto muchos por ahí, ¿no? Si le estuviera completamente seco, con la cara desfigurado ya para morir, solo Dios sabe en qué condición estaba. El caso era que él tenía que decir que Dios lo había sanado. Y al final de cuentas resulta que él le dijo, sí, yo voy a decir que Dios me sanó. Entonces el hombre ora por él, el Señor hace el milagro y cuando le vienen a hacer los otros estudios a este hombre, resulta que está totalmente libre del SIDA. Ahora bien, lo interesante fue lo que sucedió después. Cuando ya al final de cuentas se sorprenden, se maravillan los doctores, se alegran, se gozan de que han encontrado el remedio para el SIDA, resulta que logran llamar la atención de los medios de comunicación, van y se preparan para dar esta presentación en vivo. Y cuando sale el hombre de ese hospital y los medios de comunicación y todos ellos le preguntan que si cómo fue que él había sanado, quién lo había sanado, etcétera, etcétera, él contesta, las medicinas y los médicos me sanaron, negando rotundamente que Dios era quien lo había sanado, que posiblemente si él hubiera hablado la verdad desde un principio, si ese hospital estaba lleno de personas enfermas con SIDA y cáncer y todo lo demás, hubieran escuchado el verdadero testimonio de este hombre y posiblemente la historia de su vida habría sido totalmente diferente a la que fue. Como les digo, este hombre, el ciego que había sido ciego de nacimiento, tuvo la oportunidad para negar al Señor. Pero más sin embargo, él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque él sabía una cosa. Y esa cosa que sabía era una experiencia supernatural, espectacular, maravillosa y milagrosa de nuestro Señor Jesucristo con él. Al final de cuentas, como yo le dije a los jóvenes esta tarde, no fue este hombre quien anduvo en busca del Señor. Fue el Señor mismo quien miró a este hombre y es posible que miró su necesidad
Como dice la Escritura en algunas ocasiones, que tuvo misericordia de él al saber su condición de nacimiento y al final de cuentas el sanarlo. Y esto es lo que le decía a los jóvenes. Eso es lo interesante, que nosotros los seres humanos no tendemos la tendencia o la naturaleza de ir en busca de Dios, sino más bien Dios en busca del ser humano. Aquí podemos ver incluso el mismo reflejo en el Señor Jesucristo, que es Dios que envía al Señor Jesucristo en busca de nosotros, para que nosotros a través de su sacrificio todos nosotros podamos ser salvos y reconciliar nuestra relación con Dios, de la cual estábamos separados de Él, en delitos, en pecados, muertos, alejados de la ciudadanía de Dios, como dice la Escritura, pero el Señor en Cristo Jesús nos estaba acercando consigo mismo, reconciliándonos consigo mismo, como dice la Escritura. Y asimismo podemos ir atrás también hacia el pueblo de Israel en la historia, ¿no? Antes, en los tiempos de Abraham, cuando en este caso en particular no es Abraham que está buscando a Dios. Abraham, incluso como han dicho algunos estudiosos, era una persona idólatra, pecadora, que servía a otros dioses y no estaba en búsqueda de nuestro Dios, pero más sin embargo nuestro Dios fue en búsqueda de él, dándole esa promesa y esa invitación, ¿no? Sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, etcétera, etcétera, etcétera. Y si quisiéramos incluso ir más atrás en la historia, podemos llegar hasta Adán. Cuando en este caso en particular Dios los hizo perfectos, tenía una tremenda relación con ellos hasta el día que se encontró pecado en ellos, ¿no? Que habían desobedecido a nuestro Dios. Pero más sin embargo, no era Adán después de haber pecado diciendo, Dios, Dios, ¿dónde estás? Necesito reconciliarme contigo porque he pecado contra ti. No, al contrario, Adán y Eva estaban escondidos y era más bien Dios buscando a Adán. Adán, Adán, ¿dónde estás? No como que si Dios no supiera dónde estuviera Adán, porque Dios conoce todas las cosas, sino más bien para que Adán supiera dónde estaba él, que se percatara y echara a volar su mente, ¿no? Su consciente, y se pusiera a pensar, ¿dónde estaba antes? ¿Cómo cayó de dónde estaba? ¿Y en qué condición se encontraba antes? Después. Porque anteriormente era una relación tan tremenda con Dios que es posible que Adán deseara pasar con Dios el mayor tiempo posible, pero que ahora era Adán escondiéndose y alejándose de Dios para que Dios no lo encontrara y no pudiera encontrar y ver el pecado en el que él había incurrido. Pero con todo y eso, conocemos a través de la palabra el amor y la misericordia de nuestro Dios, que siempre va en busca del ser humano para querer llegar a su vida, tocar su corazón y hacerle entender en la condición pecaminosa y separada, condenatoria, que está para con nuestro Dios, para que Él pudiera tratar con Él íntimamente y ayudarles a reconciliarse con Dios, porque es Dios quien nos reconcilia consigo mismo a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los seres humanos somos orgullosos a veces y decimos, no, ¿para qué voy a ir a buscar de Dios? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si yo estoy bien perdido, como decimos nosotros, hasta el copete lleno de pecados y delitos, como lo estaba yo con la pornografía, fornicación, adulterio, alcohol, cocaína, marihuana, cristal, etcétera, etcétera. ¿Qué no hacía yo en mi juventud? Igual, hasta aquí estaba, pero bien perdido. Así la mayoría de la humanidad, de la misma manera, no quiere acercarse a Dios porque cree que está bien. Algunos por el temor de Dios no se acercan al Señor, pero es más miedo que temor, porque el temor le ayuda a acercarse a Dios porque sabe que es el único que puede salvarle y que puede condenarle. Pero le digo, vemos que nuestro Dios siempre busca cómo acercarse al hombre y se acercó a este ciego de nacimiento, obró de una manera milagrosa y más adelante vamos a verle que le acepta como su Dios, como su Señor, como su Salvador, para la gloria de nuestro Dios. Ahora bien, si bien podemos ver que este hombre estaba ciego en forma literal, en forma física, donde sus ojos no podían ver la luz, al final de cuentas le digo,
pudo ver la luz porque fue Cristo quien trajo esa sanidad a su vida física. Pero esto también nos lleva a pensar a nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida pasada, especialmente los que no venimos a los pies de Cristo, sino hasta que ya somos algunos jóvenes, otros jóvenes adultos y algunos otros hasta la adultez. Le digo, nos lleva a pensar que en algún momento en nuestra vida también éramos personas ciegas, aunque no físicamente y literalmente en forma física, sí literalmente en forma espiritual. Estábamos cegados en nuestros delitos, en nuestros pecados, como dice la Escritura. Habíamos sido cegados incluso, como dice la Escritura, por Satanás, porque él es el que cega el entendimiento del ser humano de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces le digo, muchos de nosotros habíamos sido cegados y no podíamos ver espiritualmente hablando hasta que Cristo llegó a nuestras vidas. Y Dios a través del Espíritu Santo da ese toque en nuestra vida para que nosotros podamos abrir los ojos. Antes, mientras estábamos cegados en nuestro entendimiento, decíamos, estábamos bien. No necesitábamos ir a la iglesia. De hecho, yo creo, si no mal recuerdo, en mi persona particular, yo como persona, yo no recuerdo nada más que haber ido 3 o 4 veces a la iglesia. 2 de ellas donde fui chambelán de quinceañeras diferentes y las otras 2 para ir a buscar novia, como cualquier otro joven. Yo que iba a prestar atención a lo que decía el cura en aquellos tiempos, ¿no? Pero de ahí es más, yo era de lo más tranquilo, me la disfrutaba de lo mejor, me la pasaba en la calle con mis amigos, muy pocas veces nos las pasamos en nuestros hogares y si llegábamos bien tarde. Le digo yo, pero nunca tuve en mí ese sentir, esa necesidad de ir en búsqueda de nuestro Dios hasta que Cristo llegó a nuestras vidas. Entonces, lo que no miraba antes porque vivía en las tinieblas, lo pude ver ahora que el Señor nos trajo a su luz admirable. Ahora pude ver que el robar es pecado, que el mentir es pecado, que el engañar es pecado, que el adulterio es pecado, que la borrachera es pecado. Ahora pude ver que las drogas y toda sustancia tóxica que uno usa para drogarse es pecado. Y yo entiendo que droga se le llama hasta una pastilla para dolor de cabeza, otra para dolor de muela o alguna crema para curar alguna herida. Es verdad que todas se llaman drogas, pero esas drogas son para el beneficio del cuerpo físico, mental y emocional del ser humano. El problema es que el ser humano lo ha utilizado para su perjuicio, para el perjuicio físico, mental y emocional, porque al final de cuentas yo me he enterado de muchas personas que hacen abuso de cierto tipo de droga y tarde que temprano terminan escuchando voces que no existen, terminan viendo visiones que nadie más las ve. Terminan en su locura viendo demonios y viendo espíritus, hablando con otras figuras que en realidad a veces uno los ve, y se los digo porque literalmente nosotros vemos allí personas afuera en la calle que están todo el tiempo como que si estuvieran platicando con alguien, pero yo no veo a nadie. Así que le digo, llega un momento en particular donde este abuso de las drogas pues les perjudica su vida espiritual, ¿no? Al final de cuentas podemos ver o decir, mejor dicho, que en aquellos tiempos, mientras estábamos en oscuridad y tinieblas espiritual, no podíamos ver lo grave que podía afectar este tipo de drogas en el cuerpo del ser humano. Y como decía yo a los jóvenes, hoy en día usted ve el letrero que dice CVS Pharmacy. Usted ve Walgreens Pharmacy, ahora ve farmacia Walgreens, farmacia CVS, hoy ve, perdón, farmacia fulana de tal. Pero hace 40 años, incluyendo, le estoy diciendo, en el 2001, yo todavía logré ver una farmacia en Nueva York donde decía drugstore, tienda de drogas. Sí,
tiendas de droga, pero no eran drogas de marihuana, cocaína, metafetamina, heroína, etcétera, etcétera, sino que eran Tylenol, Advil, que eran cremas para la piel, cosas que beneficiaban el cuerpo, la mente y la emoción de los seres humanos. Pero hoy en día ya no se llama marihuana, hoy en día se llama cannabis. O sea, muy pro cannabis, muy profesional con sus dibujos espectaculares y con unos letreros que dice cannabis y se alegran y se gozan y se enorgullecen mostrando algo que supuestamente va a ayudar a la salud de los seres humanos. Mentiras y falsedad de Satanás. Igual engañando a la gente, sigue siendo marihuana consumida por ciertos seres humanos que al final de cuentas están en sus locuras. Nosotros hemos tenido experiencias con personas que parece que no duermen toda la noche y a veces hasta ni aguantamos toda la noche a poder dormir bien porque nos afecta el olor del cigarrillo y la marihuana y nos levantamos con un dolor de cabeza que estamos rogando a Dios que nos ayude a poder tener un lugar que sea propio de nosotros y no tener que experimentar todas estas situaciones que nos lastiman nuestra salud, nuestros pulmones, ¿no? Pero le digo, ahora se llama cannabis. Ya no es una droga que es perseguida, que es buscada por el FBI, la DEA y el gobierno particular, la policía local, sino que ahora es una medicina que ayuda a las personas aún mental y emocionalmente. Le digo, igual, solamente ceguera espiritual. Siguen estando en las tinieblas, como le digo en este caso en particular, nosotros espiritualmente hablando. Ahora bien, como les digo, este hombre dijo, si era pecador, no lo sé, pero una cosa sé. En aquel momento el hombre tenía el derecho de decir, si era pecador, no lo sé, porque realmente él no lo sabía. Pero nosotros a nuestras alturas, de tanto tiempo de conocer la palabra del Señor, de escudriñarla, de escucharla a través de nuestros hermanos, nosotros con toda confianza pudiéramos decir cuando nos dijeran, nosotros, da gloria a Dios, sabemos que este hombre pecado, nosotros inmediatamente, no. Nosotros sabemos que Cristo no es pecador. Nosotros sabemos que nuestro Dios no es pecador, a pesar de que haya personas por ahí que por algún momento o por alguna situación o por alguna enseñanza se confundieron sus pensamientos al escuchar o al leer de alguien más y digan que nuestro Dios ha pecado mintiendo, etcétera, etcétera, y de alguna y otra forma, a pesar de que ellos pudieran decir lo contrario, nosotros sabemos que nuestro Dios no pecó, ni peca y ni pecará. Porque si nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo hubiese pecado, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí hablándoles de la palabra del Señor? ¿Qué hacen todos nuestros hermanos predicando a Cristo si ninguno tuviéramos salvación? Así que si alguien nos pudiera decir como a ese hombre, el hombre estaba en este caso justificado delante de Dios porque literalmente no conocía a nuestro Señor Jesucristo. Aunque hubiera dicho, oh bueno, puede ser que sea pecador, él no conocía. Él dijo, no conozco que este hombre sea pecador, yo no lo sé. Así que él estaba justificado delante de Dios, pero nosotros hoy en día, nosotros podemos decir, sí conozco que él no es pecador. Y por ende, nosotros conocemos o algo sabemos, una cosa sabemos, es que por medio de él, cuando estábamos muertos en tinieblas, él nos trajo a su luz admirable en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Así que sí conocemos que no es pecador, pero también conocemos una cosa, que por él hemos sido salvos de nuestra vana manera de vivir. Por eso ahora veo, dice el hombre, antes no miraba, una cosa sé que antes no miraba, ahora veo. Ahora podemos decir, sé que una cosa sé, antes no miraba, pero ahora sí veo que ciertas cosas son pecaminosas y tengo que librarme de ellas de alguna forma o de otra. Si bien es cierto, es verdad que algunos seres humanos
en toda la población que ha existido siempre, va a haber personas que como yo en un momento oportuno de la vida estuvo ciego, pero como yo ahora veo y ruego al Señor que siga viendo. Asimismo, hay personas que en un momento oportuno en su vida vivieron, o vieron, mejor dicho, en su niñez, en su juventud, como que empezaron a dejar de ver y hoy están ciegos espirituales, pero el día de mañana el Señor les recordará en el lugar o en el estado en que estaban y volverán a ver. Pero también hay que reconocer que lamentablemente hay otras personas que definitivamente nunca van a querer ver. No vieron en el principio, no ven ahora y no verán mañana. O vieron en el principio, ven ahora y el día de mañana dejarán de ver. Y así sucesivamente podemos hablar de toda nuestra vida espiritual en diferentes etapas de la vida del ser humano. Pero rogamos al Señor que los que hayan visto, el Señor pueda ayudarles para que puedan volver a ver. Y rogamos al Señor para los que nunca han visto, ellos puedan empezar a ver para la gloria de Dios. Y como les decía hace un momento, una cosa sé, como decía ese hombre, que antes era muerto y ahora vivo en Cristo Jesús. Una cosa sé, que antes yo no era salvo, pero ahora soy salvo en Cristo Jesús. Y les digo, ahora sé que soy salvo. No es como en otras religiones, y valga la redundancia, si usted le pregunta a un musulmán, oye, ¿y cómo sabes que tú cuando te mueras vas a ver a tu Dios y vas a estar junto a Dios? Y la mayoría de ellos te va a decir, no lo sé. Porque la mayoría de ellos piensa que no van a saber si son salvos hasta que mueran y puedan encontrarse con su Dios, y su Dios ahí en ese momento les va a decir si van a pasar a su reino o si van a ser condenados. La única manera que he visto es que para ellos asegurarse de que realmente entrarán en el reino es que tienen que suicidarse al matar un montón de personas. Y entre más personas sean a las que maten suicidándose con esas bombas, como nosotros lo hemos visto, ¿no? En este caso lo más remarcado, las Torres Gemelas en Estados Unidos, pues más honroso será su llegada ante su Dios. Pero si no mata mientras muere, pues no va a ser honrado por su Dios. Y la mayoría de ellos lo hace porque sabe que así logrará entrar en el reino de su Dios, y su Dios le dará incluso hasta, si no me mal recuerdo, 70 vírgenes para que él disfrute por la eternidad. Pero mientras tanto, si no hace eso, ni siquiera sabe si es salvo o no, hasta que se muere y se encuentre con su Dios. Lo mismo podemos ver del budista. Usted le pregunta, ¿cómo tú sabes? Porque ellos creen en la reencarnación. ¿Cómo tú sabes que vas a reencarnar en algo bueno? Y ellos dicen, no, pero es que tengo que hacer muchas buenas obras aquí en la tierra para que el día en que muera yo pueda reencarnar en algo honroso, como una mariposa, como un árbol. Pues incluso me tocó escuchar recientemente una persona, quizás yo reencarne en el océano, o sea que va a ser parte del océano, pero ni siquiera está seguro. Yo sí estoy seguro que antes me iba a ir a la condenación eterna, pero ahora por el Señor en Cristo Jesús, yo sé que voy al cielo, no por mis obras, sino por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por mí, y porque le he aceptado como Señor y Salvador, y he aceptado ese regalo de salvación de parte de Dios para mi vida. Pero mi confianza no está en mis obras, ni en lo que, ni en mi propia fe, vaya a la redundancia, como decía nuestro hermano José Manuel Sierra, sino que mi confianza está en Dios, mi Salvador, como en este caso lo dijo María, ¿no? O sea, que estaba regocijada porque se regocijaba en Dios su Salvador. Y como le digo, pero si estas personas budistas piensan, en este caso en particular, que si fueron tan malos, pues tal vez reencarnarán en algún perro callejero donde la gente los patee, los escupa y los ande maltratando y torturando todo el tiempo de su vida. Pero de ahí ni siquiera saben
absolutamente nada de que si van a ir a un lugar precioso, glorioso, sino que ellos andan de reencarnación en reencarnación en reencarnación, y algunos dicen que en su vida anterior eran esto y que creen que eran aquello, pero no tienen absolutamente seguridad de absolutamente nada. Asimismo, podemos hablar con la gran mayoría de los católicos y les preguntas, ¿cómo puedes estar seguro que vas al cielo? Bueno, dice, pues que Cristo murió por nosotros. Y de ahí en más, le dice, pero ¿cómo vas al cielo? No, pues ¿qué tengo que hacer buenas obras? ¿Y qué pasa si no haces buenas obras? Pues voy al purgatorio. Y que entre más preguntas le haces, cada vez están menos seguros de que son verdaderamente salvos. Siempre añadiendo cosa tras cosa. De hecho, incluso ellos saben que si se portaron medio mal, pues van a pasar cierto tiempo en el purgatorio, cosa que ni existe ni está en la Biblia, pero que van a pasar cierto tiempo en el purgatorio para que los limpie y les purifique de sus pecados, para después entonces ser transportado al cielo. E incluso si fuiste muy malvado, pues ya sabrás cuántos años te vas a aventar en ese purgatorio antes de que siquiera puedas llegar a poder ver el cielo. Pero lo importante es que ni siquiera están seguros que van a lograr salir del purgatorio, porque dicen, si ya fuiste una persona totalmente malvada, pues te vas a ir al purgatorio y posiblemente nunca vas a salir de ahí, o posiblemente te vas a ir al infierno. Pero lo interesante es que ninguno sabe, o al menos la gran mayoría de ellos, ni siquiera sabe y ni tiene la seguridad de que verdaderamente va a ir al cielo a ver a nuestro Dios. Pero los cristianos, una cosa sabemos, que antes éramos enemigos de Dios y ahora somos hechos sus amigos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Antes no veíamos, ahora vemos. Antes no veíamos la hora de ser condenados por la eternidad de ir al cielo, por la eternidad de ir a la condenación, al infierno, pero ahora vemos que tenemos una eternidad por delante, como dice el apóstol Pedro. Hijitos míos, apóstol Pedro, perdón, el apóstol Juan creo, perdónenme, Pedro o Juan en una de sus cartas dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Desde este momento nosotros sabemos y ahora vemos que tenemos una vida eterna con nuestro Dios. Permite el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos ser como este hombre. Sí sabemos que Jesús no era pecador, pero que una cosa sabemos, que Dios nuestro Salvador tuvo misericordia de nosotros y salvó nuestras vidas de la condenación eterna por el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y que esa oportunidad no es solamente para nosotros, sino más bien para todo aquel que desee creer en Él, como dice Juan capítulo 3, versículo 16. Antes no sabíamos, antes no mirábamos el momento en que el mundo tuviera oportunidad de salvación. Pero ahora vemos que en Cristo Jesús está la oportunidad que Dios ha abierto para que todos y cada uno de aquellos que desean puedan echar mano de la salvación eterna para la gloria de nuestro Dios. Así que permita el Señor en su misericordia que con esta clase nosotros podamos entender de que si bien es cierto que en los tiempos de antes éramos cegados en nuestro entendimiento y no veíamos el pecado como algo malo para nuestras vidas, ahora sí lo vemos. Valga la redundancia, ahora vemos que todas esas clases de maldades que existen allá afuera, que el mundo brinda para todo aquel que quiera, puede perjudicar nuestra vida. Puede perjudicar nuestra vida física, nuestra vida mental y emocional, y al final de cuentas vivir unos estragos que solamente se los puede contar aquel que los ha vivido y que ha sido lamentablemente en muchas ocasiones dentro de los cristianos.
Pero le digo, ahora que nosotros vemos en Cristo Jesús, que podemos ver la luz o ver con nuestros ojos espirituales ese pecado por medio de la luz de Cristo, es necesario que todos nosotros pidamos a Dios siempre sabiduría, entendimiento y fortaleza, y en este caso la valentía para alejarnos de todo eso que nosotros vemos. Si ya conocemos o podemos ver que hay ciertas actitudes, caracteres o acciones o comportamientos del ser humano que son pecaminosos delante de Dios, al verlos nosotros, obviamente, pedirle al Señor, Señor, sácanos de este lugar, sácanos de este trabajo, como decía mi esposa, sácame de aquí, decía, y no me traigas acá hasta el día en que tú creas que estoy preparada para servirte y serte fiel, porque este lugar de trabajo es una perdición completa, donde incluso hasta el día de hoy podemos ver los estragos y las desgracias en esas mujeres que se fueron creyendo que era el amor de su vida, pero ese amor de su vida ya era un hombre casado y ahora están con un hijo, abandonados allá afuera, esperando a ver quién las recoge, que alguien les dé ese amor que realmente necesitan, porque la persona que aparentemente les había bajado la luna y las estrellas, resulta que al final de cuentas la colgó de una cuerda en un precipicio y ahora vive sola con su hijo, abandonada, en un lugar donde no tiene ni con quién compartir, excepto con ese pequeñito que ahora está bajo su cuidado. Y le digo, ahora vemos, no éramos ciegos, como ya no estamos ciegos como antes. Ahora vemos que ciertas películas de la televisión no valen ni la pena prestarle atención ni al anuncio, porque sabemos todas las perversidades que va a mostrar dentro de la película, especialmente con ese Disney que se ha empeñado a trabajar y a maniobrar la mente de nuestros pequeñitos, ¿no? Con todas esas perversidades del corazón de aquellos hombres que preparan esas películas, ¿no? Que a la simple vista, cegado nosotros nuestro entendimiento, ni nos percatamos de ello hasta que sale alguien por ahí mostrando en detalle la figura y las palabras y las acciones que literalmente salen en esas películas para niños, ¿no? Pero antes éramos ciegos, ahora vemos y ahora tenemos la oportunidad para decir no a esas películas que por muy famosas que sean, por muy rompe números, no en el sentido de que se llenan los cines con ellos, nosotros ahora que vemos con la luz de Cristo, no vale la pena ni prestarles atención. Ahora vemos que hay lugares que recorremos que en anterioridad no sabíamos que no era correcto estar ahí, pero que ahora que vemos con la luz de Cristo, podemos percatarnos y decirle al Señor, Señor, ayúdanos, sácanos de aquí, que nunca más volvamos acá si no es para predicar tu palabra. Así que, como dice el título de la clase de este día, ahora vemos todos y cada uno de nosotros. Y si entre nosotros hay personas que todavía no logran ver claramente, como aquel otro ciego que el Señor le talló en los ojos y le dijo, ¿ves? Y le dijo, veo a los hombres, pero los veo como diciendo mis palabras, borrosos como árboles que caminan. Y viene el Señor, obra en su vida y ahora ve claramente. Pues si hay alguno entre nosotros que todavía ve borrosamente, pues seguimos orando para que el Señor le abra por completo los ojos y pueda ver con claridad, para que vea en qué puede tropezar. Y como dice la Biblia, el avisado ve el mal y obviamente le saca la vuelta, ¿no? Se va por otro camino. Así que ruego al Señor que esta clase de este día pueda ayudar a que muchos puedan ser abiertos sus ojos con la ayuda del Señor y poder ver en todas las atrocidades que camina cada día y pueda alejarse de ello al rendirse a nuestro Dios, a pedirle perdón por sus pecados y pedirle que les ayude llevándole a una iglesia donde crecerá espiritualmente. En aquellos momentos éramos ciegos y no mirábamos la clase de maldad y la clase de vida perdida que teníamos. Pero ahora, todos y cada uno de nosotros vemos y algunos otros pueden ver. Oramos, mis hermanos.
Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que nos dejaste plasmado, porque ello, Señor, en ello encontramos sabiduría, entendimiento, inteligencia, encontramos tus consejos, tu ayuda, tu exhortación, tu guianza y aún hasta tu reprensión, Señor, cuando nos estamos alejando de tus caminos. Cuando nosotros no nos damos cuenta que el enemigo empieza a cegar nuestro entendimiento, tú a través de tu palabra y a veces en persona, en sueño, en revelación, en visiones, nos haces saber a nosotros directamente o a través de tu siervo para hacernos entender que estamos siendo entenebrecidos, encegados una vez más por nuestros enemigos. Y nos ayudas para que volvamos a retomar ese camino que tú tienes preparado para nosotros. Perdónanos, Señor, todas nuestras desviaciones. Perdónanos, Señor, en los momentos en que le damos cabida a los pensamientos del enemigo y que nos lleva a ese enseguimiento, Señor. Y ayúdanos, Señor, a percatarnos de ello lo mucho más antes posible para que nosotros podamos sacarle la vuelta y seguir viendo con tu luz, Señor, para la gloria de tu nombre. En este caso en particular, como dice la Biblia, tu luz admirable, Señor. Gracias, Padre amado, por esta tu palabra. Bendícenos a todos nosotros. Bendice a las personas que todavía no se rinden a ti. Toca sus vidas, su mente, su corazón, su subconsciente. Ayúdales a entender que el único remedio en nuestra vida eres tú, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, a través de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, y que no hay obra que el ser humano pueda hacer para decir se ha logrado ganar el cielo. Absolutamente una mentira, una oscuridad, un engaño, un velo que está puesto sobre sus ojos por sus enemigos, el enseguimiento y entenebrecimiento de sus pensamientos y de su cordura que el diablo ha traído a su vida para creer que por sus propias obras va a poder lograr estar en tu presencia para siempre. Pero ayúdalo, guíalo, llévalo a tu palabra, llévalo a tus iglesias, envía a tus siervos a sus hogares, a sus vidas, en sus trabajos, para que les ayuden a entender que la única solución y el único camino para poder llegar al cielo y a obtener la salvación es solamente encontrada en nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestra luz y nuestra salvación. Gracias, Padre amado, por tu hermoso Espíritu Santo, a quien tú lo has enviado para que sea nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro fortalecedor y aquel que nos ayuda a entender, convenciéndonos de nuestros pecados, para que nosotros nos rindamos a ti, te pidamos a ti perdón y llega la salvación a nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, te rogamos que todos los días de nuestra vida podamos glorificar tu nombre y poner tu nombre en alto, porque tú eres el único Salvador de las almas, Señor. No hay otro medio, no hay ninguna otra persona, no hay ningún personaje bíblico, ni ningún personaje angelical, ningún ángel, ni nadie en que se le parezca, sea ángel o arcángel o algún personaje principal, en este caso en particular, que pueda traer la salvación a nuestra vida, sino solamente tú y por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice tu palabra. Gracias, Padre amado, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. De verdad que anhelamos de todo corazón que el Señor pueda seguir aumentando su inteligencia y su sabiduría sobre todos y cada uno de ustedes, y que les abra el entendimiento lo más pleno posible para que todos y cada uno de nosotros podamos entender y comprender la palabra de Dios y así a glorificar a Dios en nuestro caminar diario. Que el Señor les ayude y les fortalezca y les llene de esa sabiduría y de ese valor para apartarse de todo aquello que no agrada a nuestro Dios. Y si entre nosotros se encuentra alguien que hasta ahorita no ha rendido su vida a Cristo, que no le ha aceptado como Señor y Salvador, puede entender y comprender
que nuevas son las misericordias de nuestro Dios cada mañana. Y si hoy está aquí viendo nuestro programa, es porque el Señor le ha traído para darle la oportunidad a la salvación y pueda entender y comprender que el Señor le ama y quiere salvarle y darle vida eterna. Ríndase al Señor, pídale perdón por sus pecados y pídale la guianza a aquella iglesia saludable que le ayudará a crecer espiritualmente y le ayudará a glorificar a Dios en su vida para la gloria de su nombre. Y al final de sus días usted pueda abrir los ojos en la presencia de nuestro Dios y que viva esta vida sin ninguna duda, sin nada que le bloquee en su entendimiento de que usted será salvo, no será salvo, hice suficientes buenas obras, no buenas obras. No depende de nosotros. Todo depende de nuestro Dios. Y si nosotros hacemos buenas obras, solamente es el reflejo de la salvación que Dios ha traído a nuestras vidas. No hacemos buenas obras para ganarnos el cielo, ni mucho menos, porque nunca lo pudimos hacer, ni lo haremos y ni podremos hacerlo en el futuro. Nuestra salvación depende de nuestro Dios y nuestras obras solamente son la indicación de que hemos sido salvos por aquel que nos amó y que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, para la gloria de su nombre. Dios les bendiga una vez más, muchas gracias. Recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y si Dios lo permite nos vemos la próxima semana para la gloria de nuestro Dios. Hasta pronto, que Dios les bendiga grandemente.